Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Invirtiendo en bienes raíces en Estados Unidos. Hoy les quería hablar, déjenme buscarlo aquí, que estoy aquí buscando el documento. Hoy les quería hablar de lo siguiente, ¿no? Ya he hablado con diferentes personas de cómo se hace una evaluación, o mejor dicho, hay una evaluación que es como un análisis, pero también un avalúo. ¿Cómo se hace un avalúo de una propiedad multifamiliar? ¿No? Si ustedes ya han comprado una casa, o sea, eso significa si han comprado una propiedad residencial, ¿verdad? Seguramente ustedes ya sabrán del proceso para hacer el avalúo, ¿no? Va una persona, la inspecciona, ve los precios de casas similares en la zona a la propiedad en cuestión, y en base a eso, esa persona puede decir, bueno, si esta casa es más o menos del mismo tamaño, es más o menos, tiene más o menos las mismas cosas que esas otras que se vendieron, que son parecidas, son comparables, entonces el precio de esta debería estar más o menos en cierto rango. Así es como se hace, pues esencialmente, un avalúo de una propiedad residencial. Ahora bien, en una propiedad comercial, el avalúo se hace distinto. Yo no, o sea, no quiero entrar en detalles técnicos ni nada de eso, pero les quiero decir más o menos de dónde vienen esos valores para después ver cómo es que en realidad se deriva el valor de una propiedad a la hora de que ustedes estén analizando un negocio multifamiliar, que es lo que hago yo todo el tiempo, ¿verdad? Y saber si estás pagando bien o pagando mal. O sea, si estás por encima del precio que deberías estar según tú o no. Eso es lo que uno quiere saber, ¿verdad? Entonces, para llegar ahí, vamos a ver cómo se hacen los avalúos comerciales. Hay tres maneras y ellos en general cuando te hacen un avalúo te dan como tres números, ¿no? Para que tú compares, ¿no? Este, uno de los métodos es el método sobre el costo. El método sobre el costo lo que te dice es, eh, está basado en el costo de reposición. Está basado en cuánto te costaría a ti construir esa propiedad de nuevo. Pues este número lo utilizan para saber cuánto te costaría a ti construir la propiedad de nuevo, ¿verdad? De cero. La verdad es que este número no es el que se usa o el que tenga mucho peso, pero la verdad es que yo propiamente dicho, yo Luis Salavarría, le doy importancia cuando estoy analizando un negocio de multifamiliares, le doy importancia bastante a este número, que siempre al fin y al cabo es un estimado, pero le doy bastante importancia porque ese número me dice a mí si estoy comprando algo por debajo del precio de reposición o no. Digamos que el precio de reposición de una propiedad es $1.000.000. Entonces, si yo la estoy comprando por 950.000 o por 925.000, yo sé que hasta cierto punto estoy comprándola por más barato de lo que me costaría a mí construirla. Eso es todo. Entonces ya sé que por lo menos ahí estamos teniendo una ganancia implícita. Sin embargo, el avalúo como tal, que es un avalúo formal, ¿verdad? De este tipo de personas que hacen este trabajo, ese número no es el más importante porque ese tipo de trabajo lo utilizamos es para los bancos. Los bancos son los que quieren saber cuánto es el avalúo de la propiedad para ver cuánto te van a prestar, esencialmente. Entonces, el método, la metodología que tiene que ver con el costo de reposición, no es de las más utilizadas, sin embargo, te la ponen en el papel, ¿no? Del avalúo. Otra de las más, nosotros el segundo punto, digamos, que es el que se utiliza más o más comúnmente, es el que tiene que ver con
los ingresos generados. Hay un número que se llama en inglés, el Gross Rent Multiplier, es como el multiplicador, el número multiplicador de las rentas brutas. A ese número se llega, mejor dicho, cuando divides el precio de venta entre los ingresos brutos. ¿Ok? Es el precio de venta entre los ingresos brutos. Si el precio de venta es, por ejemplo, $1.000.000 y los ingresos brutos que genera esa propiedad es $125.000, divides 1.000.000 entre 125.000 y te da 8. Entonces, ese número 8 es el multiplicador que te da eh, 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 para saber en realidad qué número es el que tú estás buscando, ¿no? O sea, si tú hablas con un broker, con un agente de bienes raíces, ¿verdad? Y él te dice que en tal o cual área ese multiplicador es 5, por ejemplo, o es 4, o es 7. Si tú encuentras un número 8, significa que te está saliendo más cara la propiedad que las otras propiedades que están alrededor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque necesitas más veces, o sea, cubrir más veces el ingreso bruto de la propiedad para poder llegar al valor de la propiedad, al precio de la propiedad que te están dando. Si el valor ese multiplicador es menor, significa que necesitas menos dinero para comprar la propiedad. Por lo tanto, la propiedad es más barata. Entonces, yo sé que es una manera un poco quizás complicada de ver las cosas, pero eso es lo que significa este número, ¿no? Con ese número tú tienes por lo menos una idea, igual que con el número anterior, tienes una idea de si estás pagando mucho o poco o relativo al resto de las otras propiedades que están en esa área. Otro de los puntos es, para hacer el avalúo, es tener los comparables, así como les dije cómo se hace el avalúo en una propiedad residencial, tenemos más o menos una cuestión parecida en propiedades comerciales, ¿verdad? Que pueden ser cualquier tipo de propiedades comerciales, pero en este caso estamos hablando de las propiedades multifamiliares. Y es propiedades multifamiliares que se hayan vendido más o menos en esa área donde está la que tú estás analizando. Entonces, si hay otras propiedades en esa región, por ejemplo, cuyo precio, ¿verdad? Dividido entre la cantidad de unidades, te dice, por ejemplo, que el precio por unidad, porque esa es la manera de poderlo comparar de igual manera, ¿verdad? Te dice que el precio por unidad es, por ejemplo, $125.000. Tú tienes una idea de que para ese tipo de activo, para ese tipo de propiedad, tú estarías buscando más o menos $125.000. Si te están pidiendo, por ejemplo, en la propiedad que tú quieres comprar, te están pidiendo 140.000, 135.000, no está tan descabellado, está más o menos cerca. Ahora, si te están pidiendo 250.000, hay que ver por qué te están pidiendo 250.000. Quizás te están pidiendo 250.000 porque la propiedad que utilizaron de comparación es una propiedad, por ejemplo, construida en 1980, es más vieja, son solamente 30 unidades, 30 apartamentos, y la otra unidad que tú estás buscando, que cuesta más caro, es una unidad que fue, o sea, una propiedad, perdón, que fue construida en el 2019, o sea, que es mucho más reciente cuando lo construyeron, es mucho más nueva, es más grande, tiene 250 unidades, y el hecho de que tenga más unidades, que sea más grande, significa que también entonces tiene otras cosas que esta pequeña de 30 unidades no tenía. Por ejemplo, tiene piscina y tiene
un gimnasio y tiene una parte para los inquilinos para hacer un salón de fiestas y la otra no lo tiene porque es muy pequeño. Entonces quizás tú estás dispuesto a pagar los 250.000 por apartamento. Entonces esas son las cosas que hay que saber, que hay que ir comparando. No necesariamente significa que porque esta sea 250.000 y la otra sea 125.000 por unidad, esta de 250.000 es muy cara y yo voy entonces a comprar la de 125. No necesariamente significa eso. O sea, hay que indagar más, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las tres maneras que se utilizan para hacer el avalúo. Ahora, vamos entonces a ver cuáles son las maneras que se utilizan para, bueno, cuáles no son las maneras, en realidad es una manera, que es la que utilizamos nosotros los inversionistas, para derivar el valor de una propiedad, ¿no? Y esto es utilizando el ingreso neto de la propiedad. Utilizando el ingreso neto de la propiedad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el ingreso neto de la propiedad es simplemente el ingreso que tú tienes bruto menos todos los gastos que tú tienes operativos de la propiedad. Los gastos operativos pueden ser como los impuestos, pueden ser los pagos a personal, los pagos de mantenimiento, los pagos de mantenimiento de las áreas, por ejemplo, de limpieza, ese tipo de cuestiones, ¿no? Todas esas cosas son gastos operativos. Después de quitar los gastos operativos, entonces queda el ingreso neto. Si uno divide el ingreso neto entre el valor de la propiedad, te da el valor de el porcentaje, digamos, el retorno que tú tienes en esa propiedad, porque estás pagando, supuestamente estarías pagando en efectivo, ¿verdad? En realidad me adelanté un poquito. En realidad lo que les quería decir es, si tú tienes, vamos a darte un ejemplo, si tú tienes un ingreso neto de $100,000 y el costo de la propiedad es $1,000,000, tú divides esos 100,000 entre 1,000,000 y te da 10%, ¿verdad? Ese 10% es el retorno sobre la inversión, asumiendo que tú estás pagando en efectivo. También entonces lo podemos hacer al revés. Si tú tienes el ingreso neto y tienes más o menos, ya sabes más o menos cuánto esperas tú que te va a retornar ese negocio, entonces tú puedes derivar el precio de la propiedad. O sea, divides la entrada neta entre ese porcentaje y eso te va a dar el precio de la propiedad, el porcentaje que habíamos derivado antes, ¿verdad? Este porcentaje depende de ciertas cosas, como puede ser la ubicación de la propiedad, puede ser el estado de la propiedad, puede ser que, por ejemplo, la propiedad esté en un lugar tipo clase A, digamos. El clase A, clase B, clase C y clase D son clasificaciones que son un poco subjetivas, pero uno tiene más o menos cierta idea de que clase A es lo que es más nuevo, lo que es construido recientemente, en los últimos 5 años, por ejemplo, que no necesita ningún tipo de reparaciones. Eso es clase A. Clase B es construido quizás un poco más de tiempo, 10, 15, 20 años inclusive. Clase C es 30 años de construcción, quizás está bien mantenido, pero ahí son rangos, ¿no? Puedes tener B positivo o B negativo o simplemente B. O sea, son cuestiones relativas, ¿no? Les estoy diciendo eso porque una clase A, por ejemplo, en usar una propiedad clase A en Houston, o sea, uno podría esperar un retorno de 4,5%. Esa misma propiedad en Austin, en Texas también, en Austin, tú podrías esperar quizás nada más 3,5%, porque depende también del mercado en sí. ¿Ves? Entonces, depende de varios factores, ese valor de retorno en porcentaje depende de varios factores. Por eso yo recomiendo que hay que hablar con un agente de bienes raíces
que esté especializado en esa área. Y él es el que te va a decir, ah, no, mira, ahí estamos viendo más o menos que debería estar, el retorno debería estar en 3,5%, si es hosting, por ejemplo, si es para clase A. Si es para clase B, bueno, quizás 4,5%. En Houston, quizás una clase B esté en 5%, clase C en 5,5 o 6. Entonces, esas son las cosas que uno puede estar viendo, ¿no? Dependiendo entonces de el año de construcción, dependiendo de eh, eh, cuántas ventajas tengas tú en esa propiedad, como piscina, esas cosas que yo les decía antes. Dependiendo de esas cosas, tú puedes derivar y puedes saber más o menos, bueno, yo esperaría que esta propiedad podría estar produciendo 4,5, 5%. Entonces, si tú sacas, en base a lo que te dice también el broker, que es el agente de bienes raíces, ¿verdad? Si sacas el valor neto de los ingresos anuales y divides entonces en base a ese 5% o 4,5% o lo que sea, te da que el valor de la propiedad es, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, es $100,000 o $120,000, digamos, que podría ser el, el ingreso bruto. Si eso lo dividimos entre, digamos que es una propiedad tipo clase C en Houston y pueda estar más o menos en 6% el retorno que estamos esperando que produzca esa propiedad. Eso te da que el valor, o sea, si divides 120,000 entre 6%, o sea, el 6% es 0,06%, 6% no, 0,06, mejor dicho. 120,000 entre 0,06 da 2 millones. Eso significa entonces que tú esperarías pagar más o menos $2 millones. Eso es todo. Yo sé que quizás con todas las cosas que les he dicho, quizás es un poquito confuso, pero en realidad son esos los dos puntos que hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente de cuál es el retorno que estaríamos recibiendo en esa propiedad y cuánto es el ingreso neto. Con esas dos cosas podemos calcular el valor de la propiedad. Entonces, esas son las cosas que hay que buscar. Hay que considerar entonces siempre los ingresos, los gastos y, por supuesto, siempre hay que ver cuál es el área, o sea, la ubicación donde está la propiedad, porque eso es lo único que al fin y al cabo no se puede cambiar. Todo lo demás prácticamente se puede cambiar, se puede poner bonito, se puede construir y reconstruir, pero la ubicación no se puede cambiar porque la ubicación es de donde está y ya, ¿no? Eh, Otra cosa que hay que recordar, por último, una propiedad de este tipo, una propiedad comercial, es un negocio. Entonces hay que cambiar la manera de pensar. No es como cuando estábamos viviendo en esta casa, nosotros compramos una casa y nos mudamos de ahí y la alquilamos, entonces, bueno, hacemos... No, no, no. Esto es un negocio. Entonces hay que ver, tratarlo como un negocio. Por lo tanto, hay que hacer el avalúo, hay que hacer todo ese poco de cosas que se hacen en un negocio. Entonces, bueno, eso es todo, con eso quería concluir. Espero que esto les haya dado un poquito más de luz, un poquito más de guía para analizar propiedades por ustedes mismos. Como ustedes ya saben, si quieren o necesitan, mejor dicho, entrar en contacto conmigo porque encontraron una propiedad y les pareció buena inversión o lo que sea, siempre me pueden contactar. Les voy a decir mi manera de contacto, que es una manera de contacto nueva, por eso no se las había dicho en los otros episodios. Vayan a luisalavarria.com/enlaces. Y ahí están todos los enlaces en los cuales me pueden contactar. Está Facebook, LinkedIn, está todos los enlaces. ¿Ok? Es luisalavarria.com/enlaces. Bueno, espero que les haya gustado entonces este capítulo y nos vemos en el próximo.